En una noche de verano en Madrid. Bajo las luces parpadeantes de la Gran Vía. Sentí los labios de Javier. El mejor amigo de mi padre. Presionados contra los míos en un beso que nadie vio venir. Ese acto impulsivo. Cargado de alcohol y confesiones reprimidas. Rompió el frágil equilibrio de mi vida. Obligándome a cuestionar todo lo que creía saber sobre lealtad y deseo. Mi corazón latió con fuerza mientras me apartaba. Pero el daño ya estaba hecho, un secreto que amenazaba con destruir no solo mi identidad oculta, sino también la amistad de décadas entre Javier y mi padre. Me llamo Alejandro. Tengo 25 años y vivo en un apartamento modesto en el barrio de Malasaña. Madrid es mi ciudad. Vibrante y liberal en la superficie. Pero en mi familia. Las tradiciones católicas y las expectativas sociales pesan como una losa. Mi padre, Carlos, es un hombre recto. Un ingeniero jubilado que valora la hombría por encima de todo. Javier, su amigo desde la universidad. Es como un tío para mí, siempre presente en barbacoas familiares. Viajes de fin de semana y consejos paternales. Es un divorciado de 45 años. Con una hija adolescente y una reputación de hombre heterosexual empedernido. O al menos eso pensaba yo. Aquella noche había empezado inocentemente. Mi padre organizó una cena para celebrar su cumpleaños en un restaurante típico madrileño. Javier llegó tarde. Con su habitual sonrisa confiada y una botella de vino Rioja. Yo estaba allí. Fingiendo normalidad. Ocultando mi orientación sexual como siempre lo había hecho. Nadie en mi familia sabía que era gay, el miedo a su rechazo me había mantenido en el armario durante años. Mientras comíamos tapas y brindábamos. Javier y yo nos encontramos solos en la terraza. Fumando un cigarrillo. Hablamos de todo y de nada, de su divorcio reciente. De mis estudios en arte gráfico. De cómo la vida nos obliga a tomar decisiones difíciles. De repente. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que nunca había visto. Alejandro. Hay algo que no te he dicho. Murmuró. Su voz ronca por el humo y el alcohol. Antes de que pudiera responder. Se inclinó y me besó. Fue un beso torpe. Desesperado. Como si estuviera liberando años de represión. Me quedé congelado. Mi mente un torbellino de confusión y excitación prohibida. Cuando me aparté. Vi el pánico en su rostro. Lo siento. No sé qué me pasó. Balbuceó. Retrocediendo. Pero ya era tarde, el beso había encendido una chispa que no se apagaría fácilmente. Al día siguiente. El peso de lo ocurrido me aplastaba. No podía mirar a mi padre a los ojos durante el desayuno familiar. Él. Ajeno a todo. Hablaba animadamente de planes con Javier para un partido de fútbol. Yo asentía mecánicamente. Mientras mi mente repasaba cada detalle, el sabor a tabaco en sus labios. La calidez de su mano en mi nuca. ¿Era Javier gay? ¿Bisexual? ¿O solo un momento de debilidad? ¿Y yo? ¿Por qué no lo había rechazado de inmediato? El conflicto interno me devoraba. Sabía que si se enteraba mi familia, el escándalo sería inevitable. En España, a pesar de los avances en derechos LGBT, en círculos conservadores como el mío, la homosexualidad seguía siendo un tabú. Decidí confrontar a Javier. Lo llamé y quedamos en un café discreto en Chueca, el barrio gay de Madrid. Aunque él no lo sabía. Llegó nervioso. Con ojeras profundas.
Alejandro. Fue un error. Dijo de inmediato, evitando mi mirada. Estaba borracho. Confundido por el divorcio. No significa nada. Pero sus palabras sonaban huecas. Presioné, ¿has sentido esto antes? Con hombres. Dudó. Y en ese silencio vi la verdad. Admitió que había tenido dudas en su juventud. Pero las había enterrado por presión social. Por su matrimonio. Por su amistad con mi padre. No puedo ser eso. Murmuró. Perdería todo. Nuestra conversación se volvió tensa. Yo le conté mi secreto. Mi lucha por aceptarme en una familia que esperaba que me casara con una mujer y tuviera hijos. Javier escuchaba. Asintiendo. Pero su rostro reflejaba pánico. Si Carlos se entera. Me matará. Dijo. Somos como hermanos. Ahí estaba el primer conflicto, la lealtad a mi padre versus el deseo emergente. ¿Debía ignorar lo sucedido y seguir adelante? ¿O explorar esta conexión prohibida? Elegí lo segundo. En un acto de rebeldía impulsiva. Hablemos más. Propuse. Él accedió. Aunque con reticencia. Los días siguientes fueron un torbellino. Nos encontramos en secreto, paseos por el Retiro. Cafés ocultos. Javier se abría poco a poco. Contando anécdotas de su juventud en Sevilla. Donde había reprimido atracciones por compañeros de clase. Yo compartía mis miedos, el rechazo de mi madre. Devota católica, la decepción de mi padre. Que soñaba con un hijo normal. Cada encuentro profundizaba nuestra conexión. Pero también aumentaba la tensión. Sabíamos que jugábamos con fuego. Una tarde. En mi apartamento. Las cosas escalaron. No hubo intimidad física. Pero la emocional fue abrumadora. Javier confesó que se sentía atraído por mí desde que era adolescente. Pero lo había negado. Eres como el hijo que nunca tuve. Pero ahora. Es diferente. Dijo. Ese comentario me hirió, ¿era genuino o solo una proyección? Dudé. Pero el deseo de ser visto. De ser amado tal como era. Me impulsó a continuar. Sin embargo, el precio empezaba a manifestarse, mentiras a mi familia. Paranoia constante. Mi padre notó algo raro. Estás distante. Hijo, me dijo un día. Y Javier también parece preocupado. Mentí. Alegando estrés por el trabajo. Pero la culpa me carcomía. ¿Estaba traicionando a mi padre al involucrarme con su amigo? El conflicto moral era palpable, la amistad de décadas versus mi derecho a la felicidad. En España, donde el matrimonio igualitario es legal desde 2005. Aún persistían prejuicios en familias tradicionales. Yo me debatía entre el deber filial y la autenticidad personal. A medida que avanzaba el verano, la relación con Javier se volvía más intensa. Planeábamos escapadas cortas. Como un fin de semana en Toledo. Fingiendo ser solo amigos. Allí. En las calles medievales. Compartimos confesiones profundas. Javier habló de su divorcio, su exmujer lo había dejado por infidelidades emocionales. Aunque nunca físicas con hombres. Siempre supe que algo faltaba. Admitió. Yo le conté sobre mis intentos fallidos de relaciones ocultas en la universidad.
Pero la realidad nos golpeó cuando recibí una llamada de mi padre. Javier y yo vamos a verte esta tarde, dijo. El pánico se apoderó de mí. ¿Sospechaba algo? Limpié el apartamento frenéticamente, ocultando cualquier rastro. Cuando llegaron, la tensión era eléctrica. Javier actuaba normal, pero sus ojos evitaban los míos. Mi padre, inocente, propuso una cena. Durante la comida, noté cómo Javier me rozaba accidentalmente la mano bajo la mesa. Un gesto imprudente que casi nos delata. Esa noche, solo con Javier, exploté. ¿Estás loco? ¿Quieres que nos descubran? Él se defendió, no puedo controlarlo. Ahí vi el primer signo de traición potencial, su impulsividad ponía en riesgo todo. Decidí poner límites. Pero el daño emocional ya estaba hecho. Me sentía atrapado en una red de mentiras, pagando el precio de mi propia vulnerabilidad. La semana siguiente trajo el primer gran enfrentamiento. Mi madre, siempre intuitiva, me confrontó durante una visita sorpresa a mi apartamento. Alejandro, ¿qué pasa con Javier? Lo veo mucho por aquí, Lagli, dijo con esa mirada escrutadora que me ponía nervioso desde niño. Mentí de nuevo, alegando que me estaba ayudando con un proyecto de diseño. Pero ella no se convenció. Tu padre dice que Javier está raro, distante. ¿Y tú también? El corazón me latía fuerte, el secreto pesaba como una piedra en el pecho. Javier y yo seguimos viéndonos, pero ahora con más cautela. En un parque de lavapiés, multicultural y vibrante. Discutimos nuestro futuro. ¿Qué somos? Pregunté. Él dudó, amigos con algo más. Pero no puedo dejar mi vida atrás. Sus palabras me hirieron, sentía que era un secreto sucio. No una relación real. El conflicto interno de Javier era evidente, su identidad heterosexual pública versus sus deseos reprimidos. En España, donde la sociedad avanza, él representaba a muchos hombres de su generación, atrapados en normas obsoletas. Decidí presionar. Sal del armario conmigo, le propuse. Enfrentemos a mi padre juntos. Pero Javier retrocedió. No, Alejandro. Perdería a mi hija. Mi reputación. ¿Y tu padre? Nos odiaría. Ahí estaba la primera traición, priorizaba su comodidad sobre nuestra conexión. Me sentí usado. Como un experimento. Sin embargo, no rompí, el apego emocional era demasiado fuerte. La presión familiar aumentó. Mi padre organizó un viaje familiar a Barcelona para unirnos. Javier fue invitado. Por supuesto. En el tren de alta velocidad. La tensión era palpable. Mi padre hablaba de política, criticando esa agenda gay que invade todo. Javier asentía, traicionándome con su silencio. Yo hervía por dentro, debatiéndome entre revelar todo o callar. En Barcelona, paseando por la Sagrada Familia, Javier me susurró, lo siento. Pero debo fingir. Ese fingir me dolió más que cualquier rechazo. Durante el viaje, ocurrió un incidente que escaló todo. En una cena en un restaurante del barrio gótico, mi padre bromeó sobre mi soltería, Alejandro.
¿Cuándo nos traes una novia? Javier rió. Pero sus ojos me miraban con culpa. Más tarde. Solos en el hotel. Explotamos. Hipócrita. Le grité en voz baja. Ríes con él mientras me besas a escondidas. Javier se defendió, es supervivencia. Tú no entiendes la presión de mi edad. Pero yo sí entendía, la sociedad española. A pesar de su progreso, aún juzgaba duramente a hombres como él. Regresamos a Madrid con la relación fracturada. Decidí darle espacio. Pero Javier no lo permitió. Me bombardeaba con mensajes, alternando entre arrepentimiento y deseo. ¿Te necesito? Escribía. Cedí. Y nos encontramos en un bar de Huertas. Allí, bajo la influencia del vino, confesó más, había tenido una aventura con un hombre en su juventud. Pero lo había enterrado por miedo al rechazo familiar. Mi padre me habría desheredado, dijo. Empaticé, recordando mis propias luchas. Pero la empatía se convirtió en resentimiento cuando descubrí una mentira. Revisando su teléfono accidentalmente, un acto que odiaba. Pero la paranoia me impulsó. Vi mensajes con una mujer. No eran románticos. Pero sugerían que estaba saliendo con ella para cubrir apariencias. La traición me golpeó como un puñetazo. ¿Me usas para experimentar mientras mantienes tu fachada hetero? Le confronté esa noche en mi apartamento. Javier lloró, admitiendo que sí. Que el miedo lo paralizaba. No estoy listo para perder todo. Ese fue el punto de quiebre. Le pedí que se fuera. Pero él suplicó. En medio de la discusión, mi padre llamó. Contesté, fingiendo normalidad. Pero Javier, en pánico, salió corriendo. Al día siguiente, mi padre me visitó inesperadamente. Javier me contó que discutieron por algo tonto. Dijo. Mentira, Javier había inventado una excusa para cubrirse. La decepción me invadió, no solo me traicionaba a mí, sino que manipulaba a mi padre. Decidí actuar. Busqué apoyo en un grupo LGBT en Madrid, donde compartí mi historia anónimamente. Escuchar a otros me dio fuerza. Pero también resaltó el daño, la relación tóxica me estaba destruyendo emocionalmente. El precio era alto, aislamiento. Ansiedad constante. Mientras, Javier intentaba reconciliarse, enviando flores y notas. Dame tiempo. Pedí. Pero el tiempo solo profundizaba la herida. La tensión culminó en una fiesta familiar. Mi tía organizó una reunión en su casa en las afueras de Madrid. Javier asistió, actuando como si nada. Durante la noche, me acorraló en el jardín. No puedo vivir sin ti, susurró. Intentó besarme, pero lo rechacé. Esto termina aquí, dije. Él se enfureció, si me dejas. Le diré a tu padre sobre ti. La amenaza me dejó helado, era el colmo de la traición. Como alguien que decía amarme podía chantajearme. Huí de la fiesta, conduciendo de vuelta a Madrid con lágrimas en los ojos. El conflicto moral me atormentaba, ¿debía exponerlo yo primero? ¿O proteger la amistad de mi padre? La sociedad me presionaba a callar. Pero mi integridad demandaba verdad. Esa noche, solo en mi cama,
Me di cuenta del costo, había perdido confianza en mí mismo. En el amor. Javier. Al cruzar esa línea, había desatado un caos que ninguno esperaba. Los días posteriores a la amenaza fueron un infierno. Javier me bombardeaba con llamadas, alternando entre súplicas y veladas advertencias. No me obligues a hacerlo. Escribía. Yo bloqueé su número. Pero el miedo persistía. ¿Cumpliría su palabra? En España, donde la discriminación por orientación sexual es ilegal, el estigma familiar aún podía destruir vidas. Decidí prepararme para lo peor, hablar con mi hermana menor. La única en quien confiaba parcialmente. La encontré en un café en Sol. Hermana, soy gay. Confesé abruptamente. Ella, de 22 años y más abierta, me abrazó. Lo sospechaba. Alejandro. Te apoyo. Pero cuando le conté sobre Javier, su rostro palideció. Eso es una bomba. Papá lo idoliza. Juntas, planeamos cómo manejar la situación. Pero el daño emocional ya era profundo. Me sentía traicionado no solo por Javier, sino por mi propia ingenuidad. Javier no se rindió. Apareció en mi trabajo. Un estudio de diseño gráfico en Chamberí. Hablemos. Suplicó. Lo llevé a un parque cercano, donde explotó la confrontación. Me estás destruyendo. Acusé. Él replicó, tú me empujaste a esto. Nunca habría actuado si no hubieras respondido. Culparme fue el colmo, vi su egoísmo puro. El debate ético era claro, ¿era correcto explorar deseos reprimidos a costa de otros? Javier pagaba con su culpa. Yo con mi paz mental. Decidí cortar todo contacto. Pero el destino intervino. Mi padre me llamó, Javier está en el hospital. Intento de suicidio. El shock me paralizó. Corrí al hospital Gregorio Marañón, donde lo encontré conectado a tubos. Mi padre, angustiado, explicaba, lo encontré en su casa con pastillas. Dice que es por el divorcio. Pero yo sabía la verdad, nuestra ruptura lo había empujado al límite. La culpa me invadió, ¿era responsable? En la sala de espera. Mi padre me abrazó. Eres un buen hijo. Alejandro. Javier siempre dice que eres como un sobrino. Las palabras dolieron como hierro caliente. Cuando Javier despertó, lo visité solo. Lo siento, murmuró débilmente. No le diré nada a tu padre. Pero el daño estaba hecho, su intento era un grito de ayuda. Pero también una manipulación emocional. ¿Debía perdonarlo? El conflicto interno me dividía, compasión versus autoprotección. Salí del hospital con una decisión, salir del armario ante mi familia. Era el momento de pagar el precio por mi autenticidad. Reuní a mis padres en casa. Mamá. Papá. Soy gay. Dije con voz temblorosa. Mi madre lloró, invocando a Dios. Mi padre se quedó en silencio. Su rostro una máscara de incredulidad. ¿Desde cuándo? Preguntó finalmente. Conté mi lucha, omitiendo a Javier por ahora. Te queremos. Pero esto cambia todo, dijo mi padre.
El rechazo sutil dolió más que un grito. La noticia se extendió. Mi tía, conservadora, me llamó para rezar por mí. Amigos de la familia murmuraban. En el trabajo, algunos colegas me apoyaron. Pero otros se distanciaron. El precio social era real, invitaciones canceladas. Miradas juzgadoras en la calle. Madrid. Liberal. Aún tenía bolsas de prejuicio. Javier. Recuperándose. Me contactó, lo siento por todo. Pero ya no confiaba. La confrontación final con Javier ocurrió en su casa. Semanas después. Necesitamos cerrar esto. Dije. Él. Frágil. Admitió su bisexualidad reprimida. Te usé para explorar. Y fue egoísta. Por primera vez. Vi arrepentimiento genuino. Pero el daño era irreversible, mi familia fracturada. Mi confianza rota. ¿Valió la pena? Pregunté. Él negó con la cabeza. En ese momento, vi el costo para ambos, él perdía su amistad con mi padre. Yo mi inocencia emocional. Mi padre. Enterado indirectamente de rumores. Me confrontó. Dicen que Javier ¿está involucrado? Negué. Protegiéndolo por lealtad residual. Pero mi padre insistió, si es verdad. Lo mataré. La tensión familiar explotó en una cena. Mi madre mediaba. Pero mi padre estalló, no en mi familia. Salí furioso. Sintiendo el peso de generaciones de represión. Buscando consuelo. Me uní a una terapia grupal LGBT en Madrid. Allí. Historias similares me ayudaron a procesar, hombres traicionados por amantes closeteados. Familias divididas por prejuicios. El despertar fue doloroso pero liberador. Comprendí que mi elección de involucrarme con Javier fue un error. Pero también un catalizador para mi verdad. Javier intentó reconciliarse con mi padre. Alegando depresión por otros motivos. Pero la amistad se resquebrajó, mi padre lo evitaba. El precio para Javier, aislamiento. Terapia obligada. Para mí, una familia en reconstrucción. Con mi madre intentando entender. Mi padre en negación. El drama social se manifestaba en cada interacción. Recordándome que las decisiones tienen consecuencias irreversibles. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Mi relación con mis padres mejoró gradualmente. Mi madre asistió a una charla sobre diversidad en una iglesia progresista de Madrid. Y empezó a aceptar. Dios te ama como eres. Me dijo un día. Con lágrimas. Mi padre. Más rígido. Tardó más. Necesito tiempo. Admitió en una conversación honesta. Pero el silencio sobre Javier persistía. Como una herida abierta. Javier desapareció de nuestras vidas. Oí que se mudó a Valencia. Buscando un nuevo comienzo. En una carta que me envió. Expresaba remordimiento, pagamos caro por nuestra cobardía. Reflexioné sobre eso, su traición fue el catalizador para mi libertad. ¿Pero a qué costo? El debate moral me perseguía, ¿es ético reprimir deseos por miedo social? En España. Con leyes protectoras. Muchos aún eligen el closet. Dañando a otros. Encontré paz en mi comunidad. Salí con un chico de mi edad. Openly gay.
En bares de Chueca. Era refrescante, sin secretos. Sin drama. Pero las cicatrices permanecían, la confianza en relaciones era frágil. El precio de mi experiencia, una madurez forzada. Una visión cínica del amor. Un día. Mi padre me sorprendió. Hablemos de Javier. Dijo en un paseo por el templo de Devot. Confesó sospechas sobre su amigo, siempre noté algo raro en él. Revelé parte de la verdad, cruzó una línea conmigo. Mi padre se enfureció. Pero luego reflexionó, tal vez yo también reprimí cosas. Esa admisión fue un despertar para él. Cuestionando sus propios prejuicios. La familia se unió en terapia. Discutimos aperturas. Perdones. Mi madre abogaba por comprensión, la sociedad nos presiona a todos. Mi padre admitió su rol en mi silencio inicial. El proceso fue tenso. Con argumentos sobre moralidad, ¿es el amor gay un pecado? ¿O una variante natural? Estas discusiones profundizaron nuestra conexión. Aunque dolorosas. Javier reapareció en una llamada inesperada. Estoy en terapia. Aceptándome. Dijo. Perdóname. Lo hice. No por él. Sino por mí. El cierre fue liberador. Pero resaltó las pérdidas, amistad rota. Inocencia perdida. El drama social se manifestaba en mi activismo incipiente, unía un grupo contra homofobia. Compartiendo mi historia para ayudar a otros. Reflexionando. Vi las elecciones controvertidas, mi decisión de continuar con Javier fue egoísta. Su amenaza inmoral. ¿Pero quién es culpable en un sistema que reprime? La sociedad española. Progresista en leyes. Falla en cambiar corazones. Mi despertar fue completo, prioricé mi verdad sobre el confort ajeno. Hoy. Camino por Madrid con cabeza alta. Pero las lecciones perduran. El beso que empezó todo fue un catalizador de caos. Pero también de cambio. ¿Fue correcto que Javier cruzara esa línea? ¿Desatando verdades dolorosas? ¿Es moralmente justificable reprimir tu identidad por proteger a otros? ¿O siempre debe prevalecer la autenticidad personal a cualquier costo?